debate antes del plebiscito del 17 de diciembre. Tema estupendo panel, lo presentamos de inmediato. Comenzamos con Marcos Barraza, ex convencional del Partido Comunista. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. También desde el En Contra nos acompaña Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y además una de las voceras del En Contra. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas. Le damos la bienvenida, por supuesto, también en este lugar nos acompaña José Mesa, diputado del Partido Republicano. Así que, muchas gracias por la invitación. Sí. Ya nos había acompañado antes también, ¿cierto? Sí, me repetí un par de veces. Se ha repetido un par de veces. Una por elección vengo. Eso, por lo menos una por elección. Muy bien. Y le damos la bienvenida también a Carolina Navarrete, ex consejera de la UDI. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica. Sí, tenemos que hacer una aclaración porque en nuestra promoción estaba Constanza V, tuvo una emergencia médica, así que por eso no se encuentra menor, está bien, pero que le impidió llegar hasta los estudios de CNN Chile, nos debe una haya. Ya, pero en fin, ya. Hecho la desclasificación, tienen un minuto, el único momento en que no se pueden interrumpir es ahora, cuando cada uno va a tener un minuto para la misma pregunta, y es la siguiente. La cámara de ustedes es la de allá y la de ustedes es la de allá. Son 60 segundos para que digan cuál ha sido en esta campaña la principal falsedad, inexactitud o interpretación exagerada que ha hecho el del frente respecto del texto propuesto. Así que comenzamos con José, tiene 60 segundos. Él En Contra, entonces, ¿cuál es la principal exageración? Falta la verdad, como usted quiera denominarlo, interpretación equivocada que ha hecho el texto. Tiene su cámara desde ahora, ya. Bueno, se ha intentado poner este texto constitucional como un texto antimujer y eso es todo lo contrario. Hemos visto cómo la izquierda, por lo menos lo que he visto yo, es que le ha perdido el miedo a decir mentiras. Y eso daña profundamente el tejido de la confianza con la ciudadanía, que al final eso se construye entre palabras, pero también acciones. Pero la verdad no nos debería sorprender porque en el último tiempo se han acostumbrado a decir una cosa y luego cuando están en el poder a terminar haciendo otra. El presidente Gabriel Boric es quizá el mejor de esos ejemplos. Y dentro de las cantidad de mentiras que la campaña del En Contra ha levantado, creo que una de las más dañinas y que genera mayor desconfianza finalmente con la ciudadanía es aquella que indica que eventualmente podría terminar de aplicar la ley que regula el cobro de pensiones alimenticias de los fondos previsionales. Para que la ciudadanía lo entienda, si el texto constitucional señala que los fondos previsionales son de propiedad del trabajador, con mayor razón, con esos fondos se va a poder hacer cargo a aquella persona que es el padre que no responde con sus hijos, con su propiedad. Ahí está. Misma pregunta, pero ahora para el a favor. Me refiero, ¿qué fake news o inexactitud o interpretación exagerada ha hecho respecto al texto? Carolina Leitao responde, tiene 60 segundos de ahora, ya. Bueno, yo creo que lo primero es querer confundirnos a todos con involucrar cualquier tema en la discusión constitucional que no sea hablar del texto, evitar hablar del texto, sino que más bien hablar de la seguridad, del gobierno, de un montón de cosas, pero no hablar del texto, ojalá. ¿Y por qué no hablar del texto? Porque la verdad es que este texto, justamente, una de las cosas que hace el a favor es tratar de que hacernos creer de todas las virtudes que tiene un texto que en realidad no lo tiene, con puras declaraciones, es decir, con titulares respecto del tema de educación, respecto del tema de salud, respecto del tema de las mujeres, donde en realidad lo único que hace es hacer algunas declaraciones del Estado Social y Democrático de Derecho, pero que en la práctica no tiene ningún contenido, no se respaldan en ninguna parte del texto y por lo tanto nos están mintiendo, porque nos están prometiendo supuestamente con virtudes que tendría este texto que en realidad no las tiene. Eso yo creo que es la principal falsedad, o de alguna manera el texto completo es una falsedad. Voy anotando ahí mentalmente para que después ocupemos estos elementos para el debate. Carolina Navarrete ahora, 60 segundos. Las principales fake news o inexactitudes, interpretaciones equivocadas del En Contra de su perspectiva desde ahora, ya. Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que la más grave es jugar con los padres y madres que tienen a sus hijos en la educación y que han dicho, incluso en la franja con un spot muy fuerte, han mentido y han dicho que un colegio puede expulsar a una alumna por estar embarazada o por ser de padres separados o incluso divorciados. También es una interpretación muy maliciosa y raya en la ignorancia el tema de la aplicación de la objeción de conciencia. Y también me quiero sumar a la ley de Papito Corazón que yo la tramité, asesoré a un senador el año pasado y por lo tanto sé claramente de que en ningún caso el pago que se haga con los fondos previsionales
pasa por manos del Estado, sino que se hace directamente de la cuenta de ahorro individual a la cuenta del hijo o hija a quienes se le deben alimentos. Y así podríamos seguir, pero solo tenemos un minuto y esperamos seguir profundizando en el resto del debate. Por supuesto que vamos a seguir profundizando. Tiene ahora 60 segundos para referirse a la campaña del A Favor desde su perspectiva, en que no han sido fieles a la verdad. Lo más grave desde ahora ya, Marcos Barraza. Yo creo que en términos generales la campaña del A Favor presenta un texto que es altamente engañoso. Compromete realidades que no son aplicables desde el punto de vista de las normas constitucionales que están proponiendo. Se propuso a sí mismo como el texto de la seguridad pública, en circunstancias que debilita la persecución del narcotráfico a partir de las modificaciones en las normas que está haciendo. Se propuso ser el texto del empleo y del trabajo, en circunstancias que todos saben que una constitución no está definida por regla general como un texto que genere activación económica o empleo. Y en general han tenido que venir a contrarrestar las debilidades que tiene una mala redacción, que en términos bien amplios y globales debilita derechos sociales ya adquiridos y, lo que es más peligroso aún, es un texto dañino respecto del futuro y la solución de problemas que son acuciantes para la ciudadanía. Perfecto, hechos los primeros titulares, hay uno que se repite con distintas características y es si es una constitución antimujeres o no. Dice, lo denomina José como una de las principales fake news que ustedes habrían instalado. Me refiero a ustedes, no como encargados de la campaña, pero háganse cargo como el bloque del en contra. ¿Es una constitución antimujeres o no? ¿Y por qué? Para que le responda José. ¿No a mí? Absolutamente sí. ¿Sabes por qué? Porque aquí lo que se ha dicho, y es parte también de la fake news, es decir, mire, es que lo que pasa es que la actual constitución nombra a las mujeres una vez y esta otra la nombra 14 veces. El problema de este texto, que lo nombra 14 veces, que las 14 veces es para limitar los derechos de las mujeres finalmente, porque en la aplicación práctica de todas las normas que están establecidas en este caso, lo único que hace es hacer una limitación respecto de los avances que hemos tenido. Nos ha costado tanto avanzar en derechos de las mujeres. Para que puedan rebatir. ¿Para qué decir? Aquí el tema de 3 causales está más que claro que hay todo un debate que se ha armado justamente porque es una redacción engañosa que además es obvio que fue hecha especialmente para que después pudiese ser impugnada ante el Tribunal Constitucional. Además, no hay que ser muy genio para entender de que los mismos que la escribieron nunca estuvieron de acuerdo en esto, por lo tanto es obvio que la dejaron abierta para ponerla en riesgo. A ver, veamos justamente, José, contéstenle respecto al aborto en 3 causales, que es uno de los temas para que avancemos también a otros. Sí, mira, de partida yo creo que sería bueno recordar la columna del profesor Carlos Peña el 22 de septiembre, donde explica que la discusión entre el qué o el quién es una discusión filosófica. A mí me gustaría saber de partida si es que, por ejemplo, en nuestros contertulios del en contra, creen que lo que está en el ambiente materno es un qué o es un quién. De cosas distintas es, y esa es la explicación que da el mismo profesor Carlos Peña, es si es que esa conclusión sirve para obligar a la mujer a tomar una decisión que sería supererogatoria. Yo les recomiendo leer esa columna. Y voy también a 2 ejemplos prácticos que demuestran... Pero para entender una cosa desde su perspectiva, el poner el quién, la ley protege la vida de quien está por nacer, sumado a todo menor de 18 años, 18. Claro, es niño, actualmente más ley y todo vigente. eso. Sí, con un tema, con un acápite que hace la convención, si quiere entramos después en eso, pero que es que se protege la vida de todos ellos, excepto las causales para el aborto, lo dice expresamente la convención. Por eso estaría sobre Sí, y por eso también ahí, disculpa Mónica, pero este texto también señala que los tratados internacionales vigentes en materia de derechos fundamentales siguen vigentes pero una pregunta, y sirven para interpretar. usted dice Entonces, es que quiero con esas 2 cosas que he mencionado, a pesar de ellas, ¿usted sería capaz de defender incluso frente al Tribunal Constitucional que la ley de aborto en 3 causales es constitucional? Es que muy a mi pesar, en este texto constitucional, y quiero recalcar eso, muy a nuestro pesar, va a ser constitucional, porque no lo hemos sostenido nosotros, sino que también intelectuales de centro izquierda. Y quiero agregarle... O sea, nadie del Partido Republicano iría... Pero a ver si me puede comprometer eso. ¿Usted podría comprometer que nadie del Partido Republicano va a ir al Tribunal Constitucional a intentar declarar inconstitucional la ley de aborto en 3 causales? Yo me puedo comprometer a que la directiva que representa el Partido Republicano y a las instituciones internas del Partido Republicano vamos a respetar lo que hemos estado diciendo siempre.
siempre, que ha sido además, Mónica, nuestra actitud constante desde que somos partido hace 5 años. Pero quiero de verdad incorporar 2 elementos que son muy importantes para entender esto. Nosotros quisimos, o nuestros consejeros quisieron incorporar una norma que decía que todo ser humano es persona. No tuvo los votos, ni siquiera tuvo algunos votos de la UDI, porque los votos para ese tipo de declaraciones, desafortunadamente para nosotros, no estaban. Después, cuando se discutió en el Consejo, si es que se reponía en el Pleno el qué o el quién, adivina usted cuáles votos fueron los que faltaron. Fueron justamente los votos de la izquierda que no concurrieron para cambiar ese quién por el qué. Marco. ¿Y sabe por qué? Es que quiero terminar para redondear. Porque necesitaban tener un argumento. Y ellos se construyeron un argumento. Esto es una profecía autocumplida y dentro de la política es de las cosas más deshonestas que se puede hacer. Deshonesto, Yo dice creo lo que la hicieron. realidad es más poderosa que el discurso. Cuando se discutió el uso de la píldora del día después en el Congreso, los argumentos tenían que ver con el quién y el qué. Cuando se discutió la ley de interrupción del embarazo en 3 causales y la derecha votó en contra de la ley y luego concurrió al Tribunal Constitucional, el argumento era el quién a propósito de personificar y dar titularidad de derecho al que está por nacer. Por tanto, decir que me comprometo a que no voy a cuestionar constitucionalmente una norma que habilita el cuestionamiento, claramente no se condice. ¿Usted no le cree entonces a José? Es que a lo mejor No, usted no, está acostumbrado a no cumplir sus cualquiera- promesas. Pues cualquiera- es el problema de usted, no problema nuestro. Cualquiera Piense poder- que usted no le cree porque usted está acostumbrado a lo mejor a no cumplir. No. pero Dijeron que iban a háblense derogar el entre CAE, no lo van a hacer. yo Dijeron no- que iban a pagar la yo deuda creo- de Hablen los entre ustedes, profesores. señor. No lo Y van a además hacer. hay normas de texto y No, si principios internacionales que son más poderosos Pero que usted no le nosotros cree. la digamos. historia da cuenta. El ladrón cree que de todos la le roban. voluntad- Mentiroso cree que todos le mienten. La voluntad de la derecha y la extrema derecha en materia de derechos de autonomía a las mujeres ha sido siempre restrictiva. Deme la palabra a Carolina. Carolina, ¿no le creen que no van a ir desde su sector? Bueno, usted, ¿puede haber gente que vaya al sector? Mira, nosotros no podemos hablar de lo que va a pasar después del 18 de diciembre, pero en este tema... Chuta, pero es que eso es bien como... No, pero estamos hablando no, del ¿nos podemos aborto. quedar tranquilos o no? No, nos podemos quedar tranquilos porque hay argumentos de texto y también de derecho internacional que la ex ministra del Tribunal Constitucional ha dicho, Marisol Peña, respecto a que si nos ponemos en el extremo de que esto se judicializa, de que esto llega al Tribunal Constitucional, primero que todos los bienes jurídicos son protegidos. Lo que protege la Constitución es la vida de quien está por nacer, si gana el a favor, y la ley de aborto en 3 causales protege la salud y la vida de la mujer en esas 3 causales. Y hay un principio, si lo llevamos al extremo de que se judicializa e incluso llegamos a cortes internacionales, que es el principio de progresividad o no regresión de los derechos de la mujer. ¿Y usted encuentra que Y es se un derecho? entienden ¿Es que un derecho es a un la derecho, mujer? es un derecho, es una ley que nuestro sector puede estar de acuerdo o no, pero es un derecho que Pero se no que no era adquirió un en derecho- democracia. ¿No que no Es era un- derecho de la mujer el poder decidir respecto al aborto? Para mí es un derecho que pueda Porque en su sector decidir. decían que no era un derecho de la mujer. Pero Está para en la mí es un ley. derecho, es un derecho Está que en la está en la ley y también es Ya. una discusión que se dio en el Tribunal Constitucional, pero que además incluso con la Constitución actual sigue siendo una ley vigente. Entonces, con los textos actuales, si gana el a favor, con la ley de interrupción del embarazo actual, si vamos a un tribunal, va a primar el principio de progresividad Ya. y no regresión. Ahora, yo sé que había otra norma asociada que es esto de que todo menor de 18 años es niño, pero si todo el tema más importante era qué o quién, les ofrecieron volver al qué y no quisieron. Aquí dicen que era para fabricarse un argumento. Sí, en la comisión No, mixta. bueno, eso lo puede explicar mejor Marcos, pero lo que yo quiero plantear, antes de eso, una cosa bien importante. ¿Cómo le creemos a quienes nunca creyeron en esto y que además tuvieron toda la oportunidad, la mayoría y todo para redactarlo, que en qué minuto cambiaron de opinión? Eso me encantaría saberlo, digamos, eso es lo primero. Segundo, yo creo que hay un tema más complejo. No basta con que el profesor Peña, que vamos a tener que contratarlo el día que vayan al Tribunal Constitucional, el primero que van a contratar con Marisol Peña para que vayan a defender el argumento. El tema es que aquí hay un debate, o sea, hay muchos otros constitucionalistas, personas que son expertas Para en un lado y derecho, para otro, solamente y es más fácil, ¿no? abogados, y ustedes saben que donde hay 2 abogados y 3 opiniones, y yo soy 5. abogado también, así que lo sé. Por lo tanto, la sola posibilidad de que esto quede a discreción, de que alguien lo lleve al Tribunal Constitucional y no haya certeza, es suficiente para entender que está en riesgo y que por lo tanto se estableció. Ya, de esa vamos manera. avanzando a otros temas también importantes. Se nombró aquí la libertad de conciencia. ¿A qué puede llevar la forma en que está redactada la libertad de conciencia, José? Porque se ha dicho que, por ejemplo, la objeción de conciencia, toda la razón, muchas gracias por la corrección. La objeción de conciencia queda sin nombrar específicamente lo institucional, pero tampoco le pone ningún límite.
unos dicen que no es nada distinto porque se va a regular por ley y otros dicen que podría llevar, por ejemplo, que alguien dijera yo por mis creencias no pago impuestos, yo por mis creencias no vacuno a mi hijo, yo por mis creencias soy dueña de un colegio y echo a alguien porque, no sé, porque tiene tal religión o porque hijo de padres separados, qué sé yo. Bueno, primero que todo, solo para mencionar algo que quedó en el tintero, a la ciudadanía le ha quedado claro que si es que llega a haber algún cuestionamiento a la ley de aborto en 3 causales fue porque la izquierda no puso los votos de la comisión mixta. Así que no nos vengan No, pero si usted dijo que no iba a haber cuestionamiento. No, Pues. por eso, si es ¿Cómo? que llegase a existir va a ser por culpa de ellos. Eso es lo que estoy mencionando. En segundo lugar, ahora haciendo referencia a la pregunta que usted hace. Autolegitimante. Aquí yo creo que hay un desconocimiento que es imperdonable de parte de quienes se dedican a la cosa pública de entender cómo funciona la objeción de conciencia como la cara natural de la libertad de conciencia siempre. Porque si yo tengo derecho a creer en algo profundamente, no derecho a creer si es que la Tierra es plana o no es plana, sino que cosas que me definen como persona, que definen mi ser, yo tengo naturalmente el derecho a poder manifestar eso y a que no se me obligue a actuar en contra de mis convicciones más profundas. No es cualquier convicción. Y eso es un derecho que ha existido en nuestro ordenamiento jurídico, con muy poco desarrollo, por supuesto, pero incluso sin una norma expresa en la actual Constitución. Es un derecho que también se consagra a nivel internacional. Y aquí Pero como vemos- excepción, no como norma. funciona justamente como excepción al cumplimiento de una norma, pero es la forma en la que tú ejerces la libertad de conciencia. Yo le voy a devolver O sea, una pregunta. pero en lo concreto, usted dice que no podría yo si yo creo profundamente en mi religión, en que no tengo que pagar, no tengo que, por ejemplo, hacer transfusiones de sangre. Como creen algunos, ¿no tengo derecho a prohibir la transfusión de sangre de mi hijo por objeción de conciencia? Ahí Mientras entra no la afecte segunda el derecho parte de de lo que yo quería explicar, porque aquí nos muestran una parte, un artículo, una norma específica para sacar una conclusión completa. Es como que si yo le quisiera contar a usted El Padrino y le cuento solo la escena cuando asesinan a Sony en el peaje, No, ¿cierto? me cuenta. No va a entender usted la película completa. Entonces, ¿qué es lo que hace la campaña del encuentro? Podrían- Nos cuesta- usted tan cerca con lo en la cabeza No, de nos caballo. cuenta- ¿Está de usted acuerdo nos con que cuenta maten a Sony? la campaña del en contra nos cuenta una parte de la película, pero lo que no nos cuenta, por ejemplo, Ya. es que en otras partes de este texto, que se tiene que interpretar armoniosamente, no puede ser un texto contradictorio en sí mismo, se habla, por ejemplo, del derecho a la salud, del derecho a la seguridad, se habla de Y la eso igualdad. resguardaría, ok, Y para por que pasemos a supuesto, otro por tema de interpretación, si es una cuestión de lógica. ¿Quién de ustedes dos quiere? A ver, Marco, mira, pero contéstela. Yo creo que es mal ejemplo el de Sony, porque descontextualizado y todo fue un asesinato en la película y de un hermano sobre otro hermano. A ver, yo creo que la Gracias objeción por la de crítica de cine, Marco. yo creo que la objeción de conciencia es probablemente de las normas más controversiales y peligrosas que se establecen en el texto de la derecha, y especialmente porque atenta contra avances civilizatorios. Yo creo que el que se le haya nominado como objeción de conciencia sin apellido, es decir, sin institucional y otros, es más peligroso aún, porque habilita a retrocesos. O sea, Que el hay gente que Congreso está en lo regule, contra de las así funciona transfusiones la de democracia. sangre. Hay religiones que están en contra de las transfusiones sí lo de va a sangre. regular Y la que ley. hacen- y O que sea, la hacen- vacuna. y que hay gente que cree que las vacunas son dañinas en gente que circunstancias cree que que el son comunismo un avance funciona y aún así lo respetamos. civilizatorio Pero también que en ha la salvado doctrina- vidas en todo el mundo. En la doctrina hay requisitos y Hay límites. gente Eso que es lo que cree- nadie dice. Hay gente que cree que yo puedo segregar a una niña embarazada de un establecimiento escolar porque no cumple con la Y norma. esta Pero eso no Constitución puede protege que ser. no ocurra. Eso no puede Entonces, ser. la Mentirle a objeción de ciudadanía. conciencia, Eso no puede pero ser. mira, la objeción de Te arrugas para conciencia mentir. con grado constitucional es de lo más peligroso desde el punto de vista de la protección de la familia y sus derechos. Yo creo que ahí se excedieron al mira. máximo. Ya, pero si eso ocurriera, ¿a qué norma recurrirían para defenderlo? Al trato igualitario, Porque al derecho de sí, preferente de los padres a educar a sus y además hijos. la objeción de conciencia No, tiene que tener requisitos y límites. Yo no puedo No. objetar Ya, pero esto no es lo que uno conciencia, quiere, No, no. es pero lo que dice el texto. es lo que Discutamos dice, sobre pero no es lo lo que que dice dice el la texto. doctrina. Es lo que- Pero Carolina, es lo que la redactaron. doctrina Estamos dice sobre que la la objeción de objeción. conciencia, la objeción de conciencia tiene requisitos y tiene límites. Si yo objeto conciencia, no puedo pasar a llevar derechos de terceras personas. Por lo tanto, acá no es levantarse un día y decir que no quiero pagar impuestos, que voy a cruzar en las luces rojas, no. Yo tengo que fundamentar la convicción, mi adherencia a sería ese un caso de credo, objeción de conciencia? mi adherencia al credo, A ver, ¿qué mi se- qué adherencia estaría- al qué se- credo qué se- y un hagámosla- requisito hagámosla- que no podría apelar afecte con la derechos de objeción de terceros. Eso está bueno, a ver, ¿Cómo ¿cómo Que no podría afecte apelar? derechos de terceros. A ver, un ejemplo concreto de objeción de De uso de conciencia. objeción Por de ejemplo, si conciencia. ustedes dicen que un colegio quiere expulsar a una No, niña, no. Aquí habilita. Aquí Aquí habilita. habilita. O sea, ¿a una cómo cosa que que sí se habilita? podría hacer. A que una persona no vaya en contra de su convicción a Ya, pero- realizar pero algo ¿en que qué? no puede, El que no mejor puede ejemplo, hacer. Yo creo para mí es que a un médico no se le obliga a practicar un aborto cuando hay otros médicos. Pero va a haber que no otro hacerlo. médico que va a practicar el aborto. Y si no hay.
tiene Ahí que haber. habrá que porque se ponderar, tiene que la justicia garantizar tendrá el que derecho ponderar, de y la si otra no hay, persona. y resulta que la interrupción del embarazo concurre porque hay una niña violada. El derecho a la vida. Ah. El punto es que, fíjese usted, O que sea, para si poder- no hay otro médico, ahí sí se Fíjese- puede pero fíjese usted lo siguiente, obligar a hacer el para aborto. poder Es bien encontrar rebuscado. un punto de crítica, Claro, porque no puede pasar a el llevar encuentro tiene que derecho de extremar tercero. tanto la situación a una Que no es cuestión que cualquier nunca va a cosa. pasar. Nunca va a ocurrir ¿Cómo que en que? Chile no exista un solo médico que no ¿Cómo? quiera o pueda Deme abortar. otro, deme ¿Cómo que otro no? ejemplo, objeción de No Carolina. conoce. Pero espérense. Por ejemplo, lo que ellos objeción de conciencia, lo una que cosa ellos que sí podría objetar yo. han mentido en ¿Sí? la franja, que un colegio No, pues no, yo pueda, digo uno que sí, uno que sea verdad. a uno que sí podría tú ser. puedas objetar. Por ejemplo, por el tema ejemplo. de que no te vacunen. Ya, ¿y eso te parece razonable? ¿En serio? ¿Te parece bien que Pero alguien que pueda uno decir que no, a mí no me sí? apliquen vacuna, eso sí yo puedo ¿Y a mis objetar mi hijos? conciencia y no hay riesgo porque, No, pero perdón, pero- porque eso solo me afecta a mí. ¿Te afecta solo a ti? No. ¿En una pandemia, el no vacunarte? ¿No te afecta solo a ti? Afecta a La todos. posibilidad de ¿Afecta a contagiar la a otro. comunidad? Pero está el derecho a Porque eres un objetarlo. agente Y si se transmisor cumplen los de una enfermedad. requisitos, se Porque tú va me a habías dicho aplicar. que no tenía que afectar a otros y el no vacunarse igual afecta a otros. Sí, porque tiene un impacto, ¿no? Pero como igual. o sea, No, es que entonces, es que fíjate tú que esa es justamente la conclusión a la que uno tiene que llegar. Tiene que saber ponderar. El problema es que la izquierda acá No, nos no, propone si no una es constitución que no si no es pondera. un problema Nos de la propone una izquierda, constitución es un problema que de se que- interpreta de Ya, manera pero yo yo no sé, podría pero por lo objetar de Mónica, conciencia las creo que no. vacunas. Yo creo que José. no. Y ahí está justamente la No. riqueza en donde nosotros podemos discutir acá si es que hasta qué punto llegamos. Interpretarla, ¿no? Hay que interpretarlo. Yo le acabo de dar un ejemplo. Ya. Para poder refutar ese ejemplo me dicen, imagínate que no hubiese no, en el ningún lapso- Oye, pero yo médico. quiero contarte Otro que en este ejemplo, país, el servicio en el país, militar. en el Chile La real, posibilidad- hay Mónica, el muchos servicio lugares donde hay militar, un si tú solo eres médico y a veces pacifista, no hay no ni haces el ninguno. servicio militar. En el ra- te digo en al el tiro, razona- en Chile en el real ra- Igual hoy día hay no es varios obligatorio. lugares donde hay un solo médico. los te lo hombres voy a- En te el lo voy a razona- Espérate, asegurar. vamos de a uno Le porque aseguro, de a uno no En se el alcalde, puede. sistema conozco- público, en conozco el Chile sistema completo. público, No me en el diga sistema usted a mí público a veces ni siquiera hay cómo médicos. Insisto que si funciona. hablan todos, no se entiende a nadie. Carolina daba otro ejemplo que era el servicio militar, pero ahí hoy día no es obligatorio. Pero para hombres sí, para mujeres no. 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 Y si tú postulas y, No obligatorio. igual No, te hoy lo día pueden. El servicio militar hoy día en Chile, por favor, si vamos a venir a discutir, El segundo tenemos que llamado. entender, Segundo usted misma llamado. dice que Sí, es segundo abogada. llamado. Primero Pero es llamado cuando voluntario. faltan. Pero en El algún servicio minuto es militar- obligatorio. es que- mira, Y si déjame tú eres explicártelo. A ver, pacifista, 5 Dejemos segundos que- dejemos y lo que van a poder José entender. explique. El servicio militar es obligatorio, cosa distinta es que se llena con voluntarios siempre. Pero si no hubiesen voluntarios, a mí o a otra persona lo podrían haber Por obligado. eso le puse el a hacer apellido de en servicio- segundo. Ya, yo quiero volver sobre la Obligatorio en vacuna. segundo Por llamado. supuesto. Yo Ya. quiero volver sobre la A ver. vacuna, porque ese es un ejemplo prototípico de una Pero conducta pasémoslo de largo, si no estamos de acuerdo en eso, así que no te No sé, preocupes. pero deje que termine la gente que está Marco. viendo la Porque tele es que tiene Marco derecho a está saber. saber. El argumento lo La cambiamos. gente que está viendo Ah, no, televisión, a ver, tiene- del la fondo. gente que está viendo televisión. Se me ordenan. Aquí no hay objeción de conciencia para no hacerle caso a la conductora. Así que aquí se me ordenan. Tiene la palabra Marcos Barraza. Carolina había dado el ejemplo de que una objeción de conciencia podría ser no me quiero vacunar. Quiero opinar al respecto. Marcos Barraza, lo escuchamos. Ese es un ejemplo prototípico de una conducta individual, irresponsable e indiferente desde el punto de vista del conjunto de la comunidad, de la familia, del ente colectivo al cual yo pertenezco. Me encanta porque hablo los requisitos de los Porque si yo no me vacuno, no solo estoy afectando a mí mismo, estoy afectando eventualmente a mis hijos, a mis primos, a mis padres, a mis vecinos, a los niños con los cuales cohabitan mis hijos en la escuela. Es decir, puede es objetar una por cualquier conducta individual altamente irresponsable e indiferente de la protección del conjunto de la ciudadanía. Entonces, ese es un ejemplo prototípico de una objeción de conciencia. ¿Y tú crees que con donde- este Pero me texto agrada el hecho porque dijiste todos los requisitos que necesita tener la objeción de conciencia para ser aplicada. Lo que está haciendo el texto en este caso es consagrar un acto altamente irresponsable. No, eso no es así. Es que- No es así que. No es así porque en el texto está declarada la objeción de conciencia y que sus modalidades, la forma, los requisitos, los fundamentos van a estar determinadas en la ley. Entonces no le podemos decir a la persona que ser el de la vacuna. solo el po. hecho del texto. Ya, y en solo este el caso hecho la del vacuna no texto, concurriría entonces. No, puede haber sido un mal ejemplo, pero dijiste No, todos los no, requisitos no. que sí cumplían para que sea la objeción de conciencia. entonces tampoco concurre que se expulse una niña embarazada a un establecimiento No, por escolar. supuesto que concurre. No ¿Por concurre. qué no? ¿Por qué no? Porque se Porque está está afectando afectando derechos de la- Porque terceros. estamos el derecho hablando los de padres una a educar a sus norma hijos. que tiene un perdona. carácter. El derecho de los Vamos, padres. vamos a pasar a Porque otros está el derecho temas. de tercero Vamos a y el pasar a derecho de la otros temas. educación Ahora, es superior al en otro. rigor, cualquier cosa que uno haga en la sociedad afecta a otro. Digo yo, para bien o para mal. Pero En desde rigor. que la sociedad es sociedad que existió la Por eso- libertad de conciencia y la objeción de conciencia en todos los Sí, ahora ordenamientos son jurídicos. cosas distintas en ordenamiento yo entiendo jurídico, la que libertad de quienes- conciencia y la a quienes objeción les de gustan los conciencia. sistemas totalitarios como el caso de Marco, que le gusta ordenar las conciencias de las personas, les gusta la objeción de conciencia. Claro. Nosotros
la vamos a defender Yo siempre. creo que es un recurso fácil para discutir sobre el texto constitucional. Hay dos recursos fáciles que están utilizando. Una referencia constante a la mentira, en circunstancias que quien está mintiendo sobre la objeción de conciencia no somos nosotros, y la otra es la descalificación. Y yo creo que la gente no quiere ese debate, la gente quiere ideas. Hay libertad de Estamos conciencia hablando en del Cuba, por Estamos ejemplo. del texto. ¿Hay libertad de No conciencia las en Cuba? descalificaciones personales. Ahora, si llamar comunista a alguien una descalificación, sí, yo me sentiría muy ofendido. No, estás atribuyendo otras cosas. No, en todo caso no se ofendió por la parte comunista, se ofendió No. por Por totalitario. totalitario. Ah, bueno, Sí. pero lo son. Voy a otro tema. Quiero ir a temas de campaña. Ya hemos hablado de algunos, obviamente que llevamos años haciendo este programa, así que no vamos a cubrir en uno todos los temas del texto y quisiera llevarlos un poco a temas de contingencia. ¿Cómo han visto el rol de la expresidenta Michelle Bachelet? No es la única, hemos visto también la opinión del expresidente Sebastián Piñera, hemos visto también el expresidente Eduardo Frei, que no sé si le dolió, ¿no? Que estuviera a favor. Sí, bueno, pero mayoritariamente la DC dijo otra cosa. Ya, pero estoy preguntándole por el expresidente Frei. ¿Mueve la aguja o no mueve la aguja? Lo vamos a ver. No puedo. Yo creo que no, pero lo vamos a ver. Y le dolió un poco, ¿no? Sí, lógico, yo creo que siempre, yo siempre he estado, todavía milito en un partido político y creo que cuando se toman decisiones colectivas debe respetarse lo colectivo, independiente que uno pueda tener opiniones distintas y más que tomar represalias contra las personas, más bien dejar que las cosas fluyan, digamos. Sobre todo en cosas como esta, ya que son complejas y que tienen muchas aristas o muchas definiciones. Pero yo creo, lo que más me dolió a mí en realidad ¿Ya? es su argumentación, porque si tú leías la carta yo pensé que iba a terminar diciendo que votaba en contra y resulta que termina diciendo que vota a favor. Entonces yo creo que me dolió mucho más el contenido en el sentido de que todas las argumentaciones que él hace, probablemente por no estar metido en la política contingente, seguramente o todo, hace una conclusión que creo yo es equivocada, porque lo que él narra en la carta es absolutamente real. Bueno, igual criticó también, hay que decirlo, aparte del voto a la favor, criticó también el tono de no haber llegado a una constitución de acuerdo. ¿Cómo ha visto el rol de la expresidenta Michelle Bachelet, Carolina? Sí, la única diferencia es que el presidente Frei dijo que mira el bienestar de su país y que por eso vota a favor. Y esa misma mirada de estadista que se ha referido el expresidente Piñera, el expresidente Frei, no hubiese gustado de la presidenta Michelle Bachelet, que fuera una declaración. Nadie dudaría que ella está por el en contra, porque la vez pasada estaba por el apruebo de un texto totalmente malo, pero ahora ella, yo creo que el error que comete es incluirse en una franja televisiva, en una cancha de fútbol, literalmente a decir mentiras. Ahora, Mentiras, ojo, que hay otros que han cambiado, mentiras. hay otros que han cambiado de postura, por ejemplo, el expresidente Ricardo Lagos, como que no quiso Sí. decir nada, pero igual todos sabíamos que está en el fondo por el rechazo, o sea, como que todos sabíamos y ahora sigue estando, pero en el otro lado de la Pero vereda. eso era una mirada más estadista, a eso es lo que Ya, yo voy. encuentro que- Una mirada, no una persona que se paró en una cancha a leer un texto que le pasaron los voceros del en contra para ir reafirmando mentiras sobre este proceso. Y Yo sobre creo- todo sobre las yo mujeres. creo- Bueno, dio una entrevista también a Paula Escobar en Influyente, en CNN Chile, después otro también en TVN, hizo columna. Yo Marco, creo que ¿cómo tienen- toman las palabras de Carolina? No, las desapruebo completamente. Yo creo que son de una falta de respeto increíble con la presidenta Bachelet. Es la presidenta, la lideresa que protagonizó y condujo la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, que es un derecho indiscutido exactamente. sobre las mujeres. Es la misma Y por lo presidenta mismo se que esperaba creó el más. Chile Crece Contigo y que le ha dado tranquilidad, bienestar a niños y niñas indistintamente de su origen social. Es la misma presidenta que creó el Pilar Solidario, que hoy día tiene cobertura para 2 millones de personas. En consecuencia, creo que es voz autorizada para saber lo que está en riesgo y lo que no está en riesgo. Por el y mismo por lo respeto, mismo es que creo esperaba que más. ella por lo Esperaba más. mismo tiene la autoridad política, cultural, simbólica para poner las alertas respecto de un texto que es altamente dañino. Pero le Que no molesta, eran le alertas. molesta la crítica porque puede discrepar Carolina de lo que diga la expresidenta Bachelet, o le molesta que diga que le pasaron un texto y repitió. No, me molesta la que descalificación mintió. a mí. A No mí la me molesta la descalifique. descalificación porque... Dice que no la descalificó. Tratar a la persona de mentirosa es una descalificación, aquí y en cualquier lugar. Pero es que lo que han dicho ustedes Eso es es- mentira, es distintamente una de que lo diga descalificación su aquí en nombre. cualquier Así lugar. que No, porque tú yo estás diciendo que ella está respeto, mintiendo. de verdad que respeto a la expresidenta Bachelet y su investidura. Cuando pero le dices mentirosa, claramente no.
Claramente no la respeta cuando dice que le pasaban un texto para leer como si ella no fuera una persona responsable. No, Tú estás es que diciendo que es una estadista por un lado. Yo hubiese esperado de que si una persona que estadista tiene no dijera lo que dijo. una persona, no pero dijera lo que dijiste dijo. tú, no lo dije yo. Pero, José. No, pero déjame, Que nos solo estamos una cosa. desviando del Solo una fondo. cosa. Si tú dices que una persona, estás diciendo que es una estadista, pero un estadista no se puede pronunciar, no puede decir los riesgos No. que tiene un texto, No dije que no se podía no puede pronunciar. decir, pero yo creo que aquí esto No es dijo como- igual, Carolina no dijo que no. O sea, No sé, Carolina ¿sí dijo que lo habían Navarrete. pasado? No, Carolina Navarrete no dijo que no se podía pronunciar la expresidenta. No Sí te- dijo que le habían lo que pasado un dijo. papel y que había Lo mentido. que dijo. Sí, pero dijo finalmente pronunciarse, ¿qué significa? No solo decir que vota a favor o en contra una persona, sino que también los argumentos por los cuales está en contra. Esto es decir por qué argumentos, principalmente, probablemente son muchos otros, igual que Pero solo lo una que nosotros diferencia, defendemos. una Entonces, diferencia. ¿Se lo que yo acuerdan la digo, campaña del apruebo? una persona que es estadista puede perfectamente y tiene toda la libertad para decirle a las personas por qué cree que además solo con decir yo voto en contra, ¿quién dijo que solo un expresidente o un líder solo tiene que decir, no, yo voto a favor o en contra? ¿Por qué no puede dar Nadie ha los dicho eso. argumentos? Nadie ha dicho eso. Pero si estos solo son los una argumentos diferencia. con los cuales ella Qué bueno está que te en contra. Solo una refieres a lo que nosotros diferencia. señalamos, no lo que Solo lo una que tú te diferencia. Háganla ustedes mismos, los que estaban por el apruebo el año pasado, la presidenta Michelle Bachelet, que intervino en la franja, salía tomando tecito, con vecinas, hablando de lo bueno que iba a traer el apruebo para Chile, un contexto mucho más general, una mirada mucho más de estadista, de su rol como expresidenta 2 veces del país. Y acá es la diferencia, es de lo que dice, es la forma y cómo lo dice y el contenido creo- de lo que dice, Está lo que alertando de los realmente riesgos que tiene molesta. el texto. Porque José, no tenemos mucho José, tiempo, después pero... Marco. Yo creo que la expresidenta Bachelet, como todos los expresidentes y como cualquier ciudadano chileno, tiene todo el derecho a participar de una franja, a participar en las condiciones que le parezca, a leer o no a leer un texto. Yo creo que aquí lo importante, y por eso les decía que nos estábamos desviando del fondo, es que los argumentos que ella da, yo los considero que son falsos. Y al considerar los que son falsos, considerar los que son mentiras, bueno, los que dicen mentiras son mentirosos. Entonces, yo espero, así como yo tengo la libertad de poder criticar a la expresidenta Bachelet, que no se me coarte esa libertad de poder criticarla, porque creo que todos acá estamos sujetos al escrutinio público. Si la expresidenta Uno puede decir que la persona está equivocada, que hace una interpretación errónea. Es que, no hay para es que qué yo decir prefiero al mentiroso, yo pan te pan puedo y al decir vino también vino, decir literal, las cosas porque por su nombre. perdemos. En eso yo no me Porque voy a perder. la Y le mentira- voy a dar un ejemplo. mentira es para más que no- compleja. le voy a dar sí, por eso es tan grave lo que hizo la Está presidenta imputando Bachelet. a una Sí. persona, es un adjetivo bastante más complejo, porque le Sí. está imputando a una persona Ay, que como termine- el dolo. que La termine mentira es el José, dolo. que termine Y José. ella, tú puedes decirle a una persona, yo te podría decir a ti, mira, tú interpretas mal, así como miramos este texto y te podría decir, mira, tú lo estás interpretando mal como lo hicieron. Y yo te digo, lo hicieron mal, está mal hecho. Y tú podrías decir, no, estás equivocada. Pero es distinto porque la mentira es dolosamente, Alcaldesa, yo estoy diciendo alcaldesa, algo. para Eso que- es lo que están imputando Yo- ustedes. Mire, no, en todo este debate usted no me ha dejado terminar una sola intervención. Así que yo le pediría, por favor, un poquito más calma. ¿ya? No, sí, yo estoy Así súper que calmada, ahora, no te ya, preocupes. ahora que estamos los dos, todos aquí en el panel súper calmados. Yo veo todos puedo- calmados, sí, yo veo- puedo, yo- yo yo puedo sé explicar, ahora. yo puedo explicar con Escuchémonos. base en mi argumento. Yo no le tengo ningún problema a que si alguien cree que yo estoy mintiendo, me diga que soy un mentiroso, que estoy diciendo una mentira. No me voy a arrugar por eso, no me voy a complicar, porque de eso trata el debate público. Si yo veo que alguien está engañando, otra persona le va a decir, señora, señor, lo están engañando. Y eso es lo que veo ahora. Ahora, la presidenta Bachelet tiene todo el derecho a decir lo que ella quiera. Pero le voy a dar un ejemplo. Dice que este texto constitucional pone en riesgo el cobro de pensiones alimenticias en los fondos previsionales. ¿Y sabe usted lo que realmente pone en riesgo el cobro de pensiones alimenticias en los fondos previsionales? El sistema de reparto que querían imponer con la Constitución pasada. Porque cuando yo soy dueño de mis fondos de pensiones, mis hijos, yo hace una semana fui padre, podría cobrar en mi propiedad su pensión alimenticia. Pero si ese fondo ya no es propiedad mía, sino que pasa en manos del Estado, ¿dónde lo cobro? ¿Se da cuenta entonces una cómo la pregunta presidenta para Bachelet que defiende un hablemos del texto tono de que la lo único que hace es campaña. proteger lo que ella Ya. quiere proteger? Sí, Marcos, pero para que vayamos hablando del tema de la creo- campaña. Aquí la única opción cuando no están de acuerdo es que el otro esté mintiendo o pueden tener interpretaciones distintas sobre el texto, porque si no, quiere decir que estamos un poco condenados a encontrar que el del Es frente... distinto, Mónica. A ver, porque hay yo, varios por casos. ejemplo, sí- Porque pregunta, no, para darle la palabra a Marco, porque aquí hay dos opciones. O, desde tu perspectiva, o que la expresidenta Bachelet está equivocada y eso que dice no es verdad, o la otra opción es que sabiendo que no es verdad lo está diciendo.
Yo le hago una distinción. Hay algunos ¿Qué es lo argumentos, que tú crees? Mire, hay algunos argumentos que yo creo que son equivocaciones de interpretación. Cuando parten de una norma expresa y se interpreta de una cierta manera, por ejemplo, la interpretación que se da respecto al narcotráfico. Creo que eso es un error, pero jamás me atrevería a decir que alguien está mintiendo en eso porque se basa en un texto. Pero distinto es, por ejemplo, en esto que no tiene. O sea que hay dolo, crees tú. Aquí hay dolo de parte porque parten de la nada. Marco, para después una pregunta final, pero se nos va a acabar el tiempo. Yo creo que a propósito del tono, y para situarme en eso, la beligerancia con la que ha reaccionado la derecha hacia la presidenta Bachelet es precisamente porque sí mueve la aguja, porque sí tiene un peso específico su relato respecto de un universo social muy amplio, porque siguiendo el mismo razonamiento de la ley 21.484 que está en amenaza, la ley Papito Corazón. No, pero no les diga Papito Corazón, porque Sí, corazón pues, no tienen nada. Sí, no, pero si es Efectivo de 9 de pensión cada de 10, así se conoce. 9 de cada 10 que pagan pensiones de alimento no las pagan oportunamente. ¿Y la ley por qué se crea? Se crea precisamente para que una entidad estatal pueda sacar esa plata de los ahorros y pueda pagar la pensión. Lo que dice el texto es que los fondos no son apropiables, que es una rareza y una excentricidad en materia discursiva, en materia de normas constitucionales, que no son apropiables. Pues bien, ustedes podrán decir que existe un transitorio que mantiene vigente las leyes previsionales, pero esto es una ley de familia, no es previsional. Entonces está completamente amenazado. Hay interpretación del artículo, que deja vigente todo el ordenamiento jurídico. No. Hay que leerse El toda la artículo Constitución, 19 pues. sexis de la Ley de Pago Efectivo de Pensión de Alimentos dice que el pago se hace directo desde el administrador de fondos de pensiones a la cuenta del hijo al cual se le deben los alimentos. Por lo Sí, tanto, también, no pasa por ninguna también he parte escuchado de por las el dos Estado, opiniones, apoyando por lo el que Estado. ustedes dicen, pero también he escuchado El otros artículo. apoyando lo que ustedes señalan, diciendo que no sería de ningún modo apropiación cumplir con una obligación legal del dueño de las pensiones, y también he escuchado otros diciendo lo otro, pero quiero ir a otro tema antes que se nos acabe el tiempo. Ya. 18D, 17 de diciembre, elecciones, puede ganar el a favor, puede ganar el en contra, y el punto es cómo amanece Chile. Si gana el en contra, si gana el a favor, brevemente, ¿qué visión tienen ustedes de lo que va a pasar y de qué van a hacer? Porque uno se pregunta ya, si gana el en contra. Por ejemplo, ayer tuvimos a Guillermo Ramírez desde la UDI, tuvimos a Alberto Undurraga de la ADC, y ambos dijeron que estarían dispuestos, si ganara el en contra, obviamente que Guillermo Ramírez quiere que ganara el a favor, pero que si ganara el en contra estaría dispuesto a, en el Congreso, hacer las reformas las mismas del comité experto, que podría ser una opción, decían en caso de ganar el en contra. ¿Cómo ven ustedes, José, el 18D? Bueno, es lo que hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo, que si es que no gana el a favor, si es que gana el en contra, el texto de los expertos va a ser metido a través de reformas constitucionales. Yo quiero señalar... Pero y una pregunta, si gana el en contra, ¿qué crees que es lo que habría que hacer? ¿Nada? Yo espero que volvamos a centrarnos en las urgencias sociales, en los temas que realmente le importan a los chilenos, que es lo que venimos señalando desde hace 4 años desde el Partido Republicano. Y que no se haga ni una sola reforma a la Constitución. Yo creo que las que sean necesarias, por supuesto, pero una reforma mayor, completa y sustantiva creo que no se sostiene. Yo creo que hay algunos temas en los que sí o sí hay que avanzar, y afortunadamente el presidente de la República recapacitó en esto, y yo se lo reconozco, en materia de defensoría de las víctimas. Creo que en eso sí tenemos que avanzar, en materia de luchar como corresponde contra la inmigración ilegal. Algunos la romantizaron durante mucho tiempo y hoy día se dieron cuenta que no era tan correcto. Aquí le cuento, usted admira harto a Jaime Guzmán, la Fundación Jaime Guzmán hace algunos años estaba en contra. Otros invitaron a que vinieran los migrantes. Sí, pero yo siempre he estado a favor, así que yo me voy a hacer cargo de lo que yo pienso, de lo que yo sostengo, y sobre todo de mis votos en el Congreso, que es ahí donde uno ve para dónde apunta cada una de las fuerzas eso es lo que políticas. usted se imagina para el 18D. Pero le quiero marcar una diferencia. Nosotros en el Partido Republicano, desde que comenzó este proceso, hemos sostenido lo mismo, que hay que centrarnos en las urgencias sociales. En cambio, en la campaña del en contra, primero dijeron que la Constitución iba a cambiar, iba a solucionar todos los problemas. Ahora nos dicen, no, lo que pasa es que no es tanto. Primero nos dijeron que cualquier Constitución escrita en democracia era mejor que la de los Correos Generales. Hoy día nos dicen, no, es que en realidad igual es la de Lagos, está bien escrita. Entonces, usted ha podido ver cómo en cada elección cambian su discurso. En este lado, le podrá gustar o no lo que nosotros pensamos, pero ¿Cómo ve, una misma línea. ¿Cómo ve el 18 de diciembre? Mira, yo creo que lo primero es que está claro, lo hemos dicho de distintos lados, que el proceso constitucional como tal se cierra. O sea, yo creo que esto, otra cosa distinta es como uno dice cuáles son las urgencias que tiene que sacar adelante el Parlamento, que yo creo que son seguridad,
pensiones y salud. O sea, si tú me dices, y tema económico, empleo Y en una general, reformita pero al sistema desde político que no habrá dependa, que hacer, digo yo. Claro, lo que pasa es que Este es tú el tienes que problema. priorizar. Cuando tú tienes una agenda, por ejemplo, legislativa en materia de seguridad, que todavía hay varios proyectos que están, cuando tienes una agenda en el tema de salud, que está la discusión del tema de la ISAPRE y el salvataje de la ISAPRE, y por otro lado, tienes el tema de pensiones, que es un tema urgente, no te da el tiempo tampoco para tener una agenda legislativa demasiado amplia. Por lo tanto, yo creo que hay que decir y ponerse quizá colorado una vez, pero yo creo que ya este tema se cerró. Se cerró el tema constitucional. Por supuesto que aquí hay yo espero que todos hagamos, respecto de los aprendizajes, porque obviamente que son dos procesos que van a haber fracasado, y yo creo que si fracasan, obviamente tiene una explicación, que es haber tratado de imponer un texto de un sector y tratar de Ahora, puede imponerlo. ganar la prueba también. ¿Ah? Puede ganar el apruebo No, por eso también. digo, en el caso de que gane el en contra. Y por supuesto, en el caso de que gane el apruebo, este tema no, o el a favor, yo creo que es súper complejo, porque no se cierra el debate constitucional. Va a seguir ahí 32 leyes, 36 leyes que hay que dictar. Vamos a ir al Parlamento compitiendo con las otras prioridades. Van a ir toda esta discusión pero que estamos. No les da problema con la, con pero la espera. constitución anterior. No, lo que estoy diciendo es que todo esto que estamos hablando ahora, que hay que materializarlo, la objeción de conciencia, papito corazón, todo va a estar discutido, el tema de las contribuciones de los municipios, o sea, al final que nos Ok. quitan las contribuciones, o sea, Carolina, En año y todo se medio va a no les discutir de molestaba nuevo, eso. todo Sí. se va a discutir de nuevo. Ya, antes no les molestaba, dicen por acá. No, porque no es eso. Antes existía una norma y decía, esto es así. Y eso es lo que la gente rechazó. Había muchas Pero eso es lo que la normas que gente había que rechazó. instalar, Carolina. No estoy diciendo que haya que legislar. Lo que estoy diciendo es que es solo un titular y que lo que hay que legislar después, hay mucho debate respecto de lo que hay que legislar, porque justamente no queda claro, porque no establece de manera de técnica legislativa para decir, mira, esto es como tiene que ser. Igual en el otro era Hay- aprobar para reformar, así que había que legislar y además había que reformar. O sea, toda nueva constitución implica eso, No, Carolina. Y además que la Constitución no puede ¿Cómo abarcar se todos los imagina temas y el se necesita, 18D? y se necesita, cierto, el poder legislativo que está acostumbrado a ello. Me lo imagino si gana el en contra, para los partidos de derecha no tan desastre, porque se queda la Constitución actual. A mí lo único que me preocupa son los quórum de reforma, que son muy bajos, y las leyes orgánicas constitucionales que quedan con mayoría simple. Ahí yo pondría el foco de cómo seguir adelante. Pero yo creo que esta discusión constitucional no se va a acabar. Se va a acabar por este año, quizás se va a acabar hasta marzo, cuando vuelvan el poder legislativo a funcionar, pero yo en ningún caso, si gana el en contra, creo que esto va a terminar. ¿No les cree el compromiso? No, por supuesto que no. Ellos tienen paciencia, saben esperar el momento político oportuno. Ellos Lo dijo tienen. Francisco Vidal, la izquierda. Lo dijo Francisco Vidal, por lo menos nos comprometemos en este gobierno. A este gobierno le quedan 2 años, por lo tanto no se va a cerrar el tema de reformar completamente la Constitución. Marco. Yo creo que no hay espacio, no hay voluntad, ni hay posibilidad para seguir con el debate constitucional tras ¿Hasta el cuándo? plebiscito. ¿Hasta cuándo? hay No sé espacio? hasta cuándo, pero no hay ninguna voluntad. Los cambios sociales son con voluntad social. Ya. No son, por regla general, imposiciones en democracia. En ¿Y si consecuencia, la calle lo pide? pero la calle no está pidiendo nada. Si la calle lo que quiere es que le resuelvan los problemas más acuciantes. ¿Y el 2030 es un buen límite como dice seguridad. Quintana? O sea, el gobierno lo está haciendo bien en seguridad, tiene que profundizar el camino en seguridad, respuesta social. Tiene que resolver el problema de las listas de espera en salud. Tiene que resolver el problema del alza en el costo de la vida y la reactivación Ojalá hubiésemos económica. tenido esa respuesta Son en 2019. urgencias sociales que yo creo que tienen que concentrar muy toda la útil, sí. atención del gobierno. Cualquier respuesta en el sentido de que vamos a pensarlo es equívoca, es errada y no conecta ciudadanamente. El proceso constituyente se termina con el en contra. Ya, pues quiero agradecerles, por supuesto, José, Carolina, Marco, que nos hayan acompañado en este último programa antes del 17 de diciembre. Y me tomo la libertad para agradecer al tremendo equipo detrás de pantalla de Aquí se debate. Por supuesto que a todo el equipo que Oyen está aquí en el aplausos de estudio fondo. se oyen, porque es un Merecidos. tremendo equipo que está y que saca al aire este increíble estudio virtual. También tenemos, por supuesto, gente que trabaja en producción, la Cari, por supuesto, Francisco Poblete, nuestro editor, Carlos, nuestro director, nuestra jefa, Ángela Robledo, todos los que trabajan en Ignacia Contrucci, el Cristian Echeverría. Es un tremendo equipo que ha seguido desde ese acuerdo el 15 de noviembre del 2019 ininterrumpidamente todas las semanas este proceso, porque nos parece que es
un deber como medio de comunicación y el deber de ustedes en sus casas es informarse, leer, ustedes tienen ahí un ejemplar, pues leer esos textos, votar a favor, votar en contra, blanco, nulo, lo que sea, pero en forma informada. Ir a votar el 17 de diciembre y el resultado se lo vamos a estar informando y explicando aquí en CNN Chile. Gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes también por ser parte de todos los invitados que hemos tenido y nos vemos el próximo lunes para analizar el resultado.